Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Laura para las personas que aún no me conocen y hoy te doy nuevamente la bienvenida en este canal, un espacio en el que semana a semana comparto recetas fáciles, rápidas y económicas para preparar en la freidora de aire y también en la olla multifunción. Si esta es tu primera vez en el canal, te invito a suscribirte. Aquí abajito vas a encontrar el botón para hacerlo. También recuerda activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise en exclusiva cada que publico contenido nuevo. ¿Quieres aprender a preparar un postre saludable, delicioso y sobre todo 100% natural? Pues acompáñame hasta el final del video para que descubras todos los detalles de cómo preparar unas deliciosas manzanas asadas en la freidora de aire. Esta preparación tiene muy pocos ingredientes y te los voy a mostrar a continuación. Vas a necesitar tan solo manzanas, un poco de mantequilla, azúcar y canela. La variedad de manzanas que estoy utilizando son manzana gala, es decir, una manzana de una textura arenosa y extremadamente dulce. Tú también podrías utilizar manzanas verdes o amarillas, pero te aseguro que con las rojas queda absolutamente exquisita esta preparación. Con ayuda de este aparatico, que no es más que un descorazonador o sacabocados, voy a retirar el centro de las manzanas. Eso sí, asegurándome de no ir a perforar el fondo de estas. Una vez hice esto, voy a poner en su interior mantequilla. Luego voy a poner un toquecito de azúcar, mira que la cantidad es mínima y simplemente es para caramelizar. Y finalmente canela en polvo. Ahora las voy a llevar a la freidora, la cual precalenté a 180 grados centígrados por 5 minutos. En esta oportunidad me voy a ayudar de este recipiente, que es un recipiente de silicona, porque es factible que las manzanas empiecen a botar sus jugos y la verdad no tengo muchas ganas de limpiar. Si tú no tienes uno como estos, perfectamente puedes utilizar cualquier otro recipiente adecuado para freidoras, que recuerda son los mismos que utilizarías en el horno convencional. Ahora sí, las voy a llevar a cocción a esos mismos 180 grados por espacio de 20 minutos. Tal vez transcurridos 10 minutos las voy a revisar. Esto con la intención de que no se me vayan a quemar, porque es posible que según la madurez de tu manzana requiera un poco menos o más de tiempo. El punto ideal de cocción en estas es cuando las revisemos con ayuda de un cuchillo y este no se resista a entrar en la pulpa de la manzana. Y después de 20 minutos de cocción en mi freidora están listas estas espectaculares manzanas que tú puedes disfrutar calientes o frías. Y como es una política de este canal, hasta no probar, no opinar, vamos a ver qué tal quedó la preparación del día de hoy. No crean que las dos manzanas son para mí, no, tengo que guardarle una a mi esposo. Vamos a partir un pedacito. Ay, se me hace agua la boca porque esto huele delicioso, delicioso, delicioso. Vamos a ver. Por aquí ya salió un pedacito. En ese interior de la manzana queda la mantequilla derretida y el azúcar hecho un caramelo. Bueno, ahora sí, a probar. Ay, qué sabor tan, pero tan especial. Definitivamente el mejor postre porque es fácil,
saludable y 100% natural. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que te haya encantado tanto como a mí esta preparación y que te animes a replicarla en casa. Recuerda también suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones, seguirme en Instagram y recordar que esto es Do It Laura.